Credo Mutua, un chamán zulú que cuenta una historia asombrosa. Nos cuenta cómo los saberes antiguos de África son los mismos que los de otras culturas antiguas, seres con aspecto de reptil que bajan de las estrellas e infunden conocimiento al hombre. En esta ocasión hablamos de los Chitauri, unos seres maléficos que se alimentarían del cerebro y de las iniquidades del ser humano. En este videoprograma vamos a analizar la entrevista que se le hizo a este chamán zulú por parte de David Icke y vamos a descubrir el verdadero conocimiento hermético y secreto de la antigua África. Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, aquí tengo unas representaciones antiguas de unos seres que provenían de África, de unos seres que se asemejan mucho a otras culturas antiguas, que tienen cráneos dodelicocéfalos y que de verdad forman parte dentro de la cultura antigua africana. ¿Qué quiero mostraros con estas figuras? Quiero mostraros que existe un conocimiento perdido, un conocimiento antiguo que forma parte de todas las culturas del mundo y que ese conocimiento se relaciona entre todas las que existen. Hablamos de los mayas, los toltecas, los aztecas, Sumeria, África, China. Vemos constantemente cómo estas personas antiguas adoraban a los mismos dioses, al culto de la serpiente y a otros factores que llaman la atención por ser los mismos. En este videoprograma vamos a contar una historia que es totalmente increíble. Es una historia repleta de cosas muy difíciles de creer y que la verdad pueden revolucionar todas las bases de la ciencia y sobre todo del origen oculto del ser humano. Para entender esta historia hay que ponernos en situación de una persona, Credo Mutua, un chamán zulú que fue entrevistado por un investigador llamado David Icke. David Icke es un hombre que investigó durante mucho tiempo y sacó una serie de libros que se hicieron muy famosos y muy vendidos. Algunos dicen que este hombre es un desinformador. Yo tengo que leer para poder saber. Y he leído sus obras y lo que veo es que despierta a muchas personas. Aunque no digo que pueda ser un desinformador. Cada persona puede... mirar, un truco para saber si alguien es un desinformador o no es ver que esa persona os impone una verdad. Cuando hace eso es un desinformador. Por muy certera que esa verdad sea, os está imponiendo un dogma y no os estáis dando cuenta. Pero bueno, al margen de esto vamos a continuar con este tema. Un tema que debo advertir que es muy difícil de creer. Pero yo lo que voy a hacer en esta ocasión es mostrar la información tal cual existe. No os voy a decir de que creáis en la verdad, ni que creáis de que no lo creáis, sino que toméis la información y en base a esa información toméis vuestras conclusiones y podáis guardarla por si algún día nos hace falta y encontramos nexos con otras cosas. Dicho esto, os voy a contar la historia tal cual existe. Veréis, David Icke, investigador sobre las líneas jerárquicas dentro de las personas que nos gobiernan y una persona que lo relaciona con entidades reptilianas e Illuminati, entrevistó a Credo Mutua porque este hombre tiene un saber antiguo africano que nos asegura la existencia de unos seres reptiloides llamados los Chitauri que alteraron y modificaron al ser humano. Credo Mutua es una persona que ha sufrido mucho para obtener el conocimiento. Principalmente, cuando tenía 16 años, su tía le metió en una especie de secta, en una doctrina, y se hizo un chamán zulú. Pero para poder entrar aquí tuvo que pasar por cosas atroces. Se le ofrecía el conocimiento oculto y prohibido de saberes africanos, y para ello tenía que realizarse la circuncisión para poder entrar.
A raíz de esto, pues bueno, Credo Mutua empezó a saber más y más y más saberes, hasta que una vez uno de sus maestros le preguntó: «Querido Credo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar?». Y Credo Mutua le dijo: «Estoy dispuesto a llegar hasta el fin del mundo». Por eso el maestro trajo un cadáver de una persona que había muerto hace 2 días, le cortó la mano y le dijo: «Si estás dispuesto a saber el conocimiento más prohibido, cómete esta mano». Y Credo Mutua asegura en esa entrevista que se comió la mano de aquel muerto. A raíz de ahí, Credo Mutua empezó a saber las cosas que le interesaron mucho a David Icke, unos conocimientos que se remontaban a tiempos antiguos y que hablaban sobre unos seres con aspecto de reptil que descendieron de las estrellas, los Chitauri. Pero claro, os estáis preguntando, ¿por qué este hombre cuenta estos saberes si son prohibidos y son secretos? Las razones que da Credo Mutua son las siguientes. África se está muriendo. El hombre blanco ha imbuido de enfermedades al hombre negro. El SIDA, que él mantiene que fue creado en laboratorio, se ha usado como un arma para diezmar a toda la población. La tierra se seca y todo se vuelve desierto. No quiere que el hombre blanco, como ha destruido y ha demonizado todos sus dioses y sus creencias a lo largo del tiempo, lo que no quiere es que todo esto se pierda y ese saber antiguo, pues rompiendo sus doctrinas, prevalezca para la eternidad. Por ese motivo cuenta todo lo que nos dice el señor Credo Mutua. Cuando David Icke le pregunta a Credo Mutua sobre esos seres, los Chitauri, nos cuenta la siguiente historia. En el principio de los tiempos existía el ser humano, no como existe ahora, sino un ser humano que unía el género masculino y el femenino en su mismo cuerpo. Este ser humano vivía en un mundo donde no existía el cielo, solo existía una enorme niebla de color blanco que recubría todo el planeta. De esta niebla brotaba la lluvia constante, una lluvia que nunca cesaba. El ser humano de aquel entonces convivía con la naturaleza de forma sublime. Vivía en los bosques, no necesitaba artilugios y con su poder mental se comunicaba, con telepatía, con los otros humanos y con los animales. Pero un día surgieron del cielo unas esferas de color oro que expulsaban fuego y humo. Estas esferas se posaron en la tierra y de estas salieron los Chitauri, unos seres muy altos con aspecto de reptil. Estos seres le dijeron al ser humano que eran los dioses, y si los aceptaban como los creadores del ser humano, les ofrecerían sus dones. El ser humano, ingenuo, como siempre, pues aceptó esos dones, y los dones fueron los siguientes. En primer lugar, les hicieron elegir entrar en una serie de cavernas. Construyeron 2 cavernas, una que desprendía un resplandor verde y otra que desprendía un resplandor rojo. Les hicieron elegir a cuál entrar y así diferenciar su sexo. En la verde quien entraba se volvía mujer y en la roja se volvía un hombre. Esto, más que un don, fue una discordia. Generó el deseo, la iniquidad. Pero aquí no acabó la cosa. Le ofrecieron un segundo don. Le ofrecieron el don del lenguaje. Y a raíz de haberles ofrecido el lenguaje, el ser humano dejó de ser telepático. Su capacidad mental se redujo casi hasta dejar de existir. Claro, se encontró el ser humano con personas que hablaban lenguas que él no entendía. Se separó a toda la población con lenguajes. Y esto lo vemos curiosamente en la Torre de Babel, en la Biblia, como esas lenguas de fuego que llegaron como el lenguaje al ser humano. Es un dato curioso. Lo que hicieron los Chitauri fue reírse de la raza humana, separarlos y quitarle esa divinidad que poseían, ese poder mental. Después le ofrecieron el tercer don.
hacer que el ser humano trabajara en las minas para extraer metales. Para ellos, bueno, era un don, estaban sirviendo a sus creadores, a sus dioses. Y aquí vemos pues cosas muy similares a lo que pasó en la antigua Sumeria con los Anunnaki, esa extracción de minerales y demás. Pero bueno, uno de estos humanos se dio cuenta del esclavismo y de la tiranía, un humano que se llamaba Mureo. Este desafió a los dioses y retó al gran jefe Chitauri llamado Mubaba Zumajongo. Hicieron una tremenda lucha donde este rey de los Chitauri perdió el pene siendo arrancado por una espada. Mureo fue encarcelado y cuando este jefe Chitauri, Mubaba, fue hacia él, le clavó una de sus garras por la nariz y le extrajo el cerebro para comérselo. Esto fue la historia que comenta el saber antiguo, que nos dice Credo Mutua, y que incide de que no es un saber tan secreto. Muchos africanos saben sobre esta historia, muchos han oído hablar sobre los seres reptil y los Chitauri. Por eso mismo también Credo Mutua nos dice de que esos dioses no eran extraterrestres, sino los dueños de la Tierra que nacieron en la Tierra y salieron a las estrellas. Después surgió el hombre y estos seres reptiles volvieron a la Tierra. También nos comentan de que no solo los Chitauri, sino 24 razas de seres inteligentes se formaron en la Tierra. Algo que a mí, pues bueno, me parece... necesito pruebas para poder discernir si esto es verdad o mentira. Pero el caso es que nadie puede negar que sea verdad y nadie puede negar que sea falso. Por eso Credo Mutua continúa hablando sobre estos seres, los Chitauri, en esa entrevista y nos describe a estos reptiles de una forma muy curiosa. Los divide en dos rangos, los inferiores y los superiores. Los Chitauri de nivel o rango inferior tienen cuernos pequeños, muchas escamas, tienen 3 metros de altura. También se puede decir de que emiten un resplandor cuando necesitan alimentarse y también nos habla de una serie de garras, 3 garras en la mano, luego dedos y en la palma de la mano el pulgar. Luego nos habla de los superiores. Estos en vez de 3 garras tendrían 6 garras. Serían igual que los inferiores, emitirían más resplandor y sus cuernos serían mucho más grandes. Pero lo que diferencia a los muy superiores, dentro de los superiores, sería la posesión de un tercer ojo. Un ojo que si se abre, según Credo Mutua, acabaría con todo el que mirase la pupila de ese ojo. Ojos de color amarillo muy parecidos a la serpiente. Es como si ese tercer ojo fuera una especie de arma biológica natural que emitiera algo, unos rayos, lo que sea, que matase a quien lo viera. Vuelvo a incidir, esto es lo que nos dice el señor Credo Mutua. No lo creáis sin ningún tipo de prueba, pero tampoco lo desechéis. Es que tengo que indicarlo constantemente. Pero bueno, he mencionado algo que no quiero que pase desapercibido, que es el resplandor cuando tienen hambre. Según Credo Mutua, estas entidades se alimentan de 2 tipos de cosas. Primero, la carne humana, siendo especial el cerebro, y segundo, de las iniquidades, el dolor y el sufrimiento humano, mediante unas especie de ondas que emite el cerebro. Y no es solo la primera persona que lo dice. Tenemos al gran escritor Salvador Freixedo, un hombre que en sus obras nos decía exactamente lo mismo. Los ángeles de la antigüedad, los demonios, todo lo que ha existido antes, son estos seres que se camuflan para alimentarse de la sutileza humana. Pero bueno, a raíz de esto también Credo Mutua nos cuenta en esa entrevista cosas tales como la existencia de lugares prohibidos, místicos y malditos en montañas africanas. Nos habla de 2 montañas. La primera de una montaña llamada Matopo. En Matopo se dice que existe bajo esta montaña una gran red de cavernas y túneles
que formarían parte de una vieja ciudad subterránea. Y nos habla de que los Chitauri la usaban como un centro donde hacían sus operaciones. También nos habla de que con un martillo, si tú golpeas esa montaña, puedes escuchar que suena hueco y demás, pero bueno, esto tendría que ser comprobado. Credo Mutua también nos habla de que en esa montaña, y esto me ha parecido muy curioso porque es totalmente cierto, está enterrado uno de los grandes Illuminati que ha existido en este planeta, el señor Cecil John Rhodes. Este hombre, que no es nada más y nada menos que el mayor exportador de diamantes de todo el mundo, el 80%, fue enterrado allí por sus propias órdenes. Quería ser enterrado en esa extraña montaña de Matopo. Hay que decir que era muy amiguito de la familia Rothschild. Ya sabéis qué es esta familia y hay que dedicarle un videoprograma algún día. Y nada, es algo que me parece curioso y que es comprobable, que existe registros de que está ahí enterrado y la verdad, pues me llama la atención. Nos dice en esa entrevista a Credo Mutua que este hombre tenía la capacidad de hacer una serie de ruidos, tenía un conocimiento antiguo y que con esos ruidos atraía una serie de lagartijas o lagartos, algo un poco extraño. Pero yendo un poquito más allá en esta entrevista, nos cuenta algo que para él es muy difícil contarlo y muy íntimo porque nos habla también de su sexualidad, algo que es un tabú en África y que la verdad deja sorprendido al mismo entrevistador, a David Icke. Nos habla de que Credo Mutua fue abducido en una ocasión. Era una mañana de sol resplandeciente como cualquier otra mañana y se dirigió a una de estas montañas prohibidas, una montaña que se llamaba la Luna Llorona en nuestro lenguaje. Cuando fue a esa montaña a recoger una serie de hierbas para sus maestros en su doctrina, en el chamanismo zulú, notó algo muy raro, una especie de niebla de color azul que le envolvió y le hizo perder el conocimiento. A partir de aquí empiezan los hechos verdaderamente increíbles. Se despertó en un túnel metalizado, muy frío y muy oscuro, pero que al fondo existían una serie de luces muy resplandecientes. Pudo ver la silueta de unos seres muy delgados, bajitos, con una cabeza de pera invertida, muy cabezones, y con ojos oblicuos con el color negro azabache. Estos seres, que se parecen a la idea de los grises, que también describe que tenían una piel gris, portaban un uniforme de color plateado que les recubría todo menos las manos y hasta el cuello. Estas entidades estaban acompañadas por un ser mucho más alto que ellas, con aspecto de reptil, con escamas y con grandes garras, y nos habla de un Chitauri. Lo que pasa que este Chitauri cogió una garra, se la metió por la nariz y empezó a hacerle sangrar por el cerebro. Es decir, estaba como extrayendo algo del cerebro. Este hombre empezó a gritar de dolor y dijo que nunca había sentido un dolor tan intenso. Pero lo más curioso de esto es que Credo Mutua no tenía pantalones, y lo que le estaban haciendo estos seres, estas entidades delgadas, era extraerle una serie de cilindros o cables y luego volviéndoselos a colocar. Esto lo hacían por un costado de su muslo izquierdo y también por su pene. Él, sufría muchísimo con un tremendo dolor hasta que esa entidad escamosa le quitó la garra de la nariz. A raíz de esto el dolor fue calmándose poco a poco hasta desaparecer. Luego surgieron dos entidades nuevas, una que describe con aspecto de un robot muy raro que se puso a su izquierda y luego una entidad que se parecía mucho a un ser humano, siendo de una tez un poco más amarillenta y tenía un enorme busto, era una mujer, unas orejas muy raras, también nos describe, y un pelo de color amarillo, era una entidad rubia. Esta entidad se puso encima de él y empezó a copular con el señor Credo Mutua. Después de esto, él pudo observar que estas entidades ninguna poseía ni el mínimo anhelo de emoción, era como si no tenían sentimientos.
Después de esto transportaron al señor Credo Mutua en esa mesa que se podía mover y lo llevaron por una serie de salas por donde pudo ver a enormes frascos que tenían un líquido rosado y contenían fetos de unos seres que parecían estar en etapas de evolución, unos seres que él los describe como seres horrendos y muy parecidos a esos grises. También pudo ver en ese recorrido a otras personas que estaban sufriendo las mismas torturas que él había sufrido. Vamos a parar un instante. ¿Qué le pasó al señor Mutua? ¿Qué le estaban haciendo? A mí me suena otro de estos avistamientos y abducciones donde hay elementos absurdos. Pero lo que estamos viendo, si fuera real esta crónica, estamos viendo una especie de plan para cosechar al ser humano y extraer su semilla, su simiente y crear seres a raíz de nosotros. ¿Estarían aumentando sus filas? ¿Estarían creciendo con la semilla humana? ¿Hibridaciones? ¿Lo estarían haciendo por todo el mundo? Credo Mutua nos da más detalles en la entrevista, que os insto a que la veáis y podáis ver más de estas cosas que él comenta. Pero Credo Mutua también nos habla de otra cosa. Nos habla de que en una ocasión pudo comer carne de un viejo dios, carne de uno de estos Chitauri que pereció, y que son muchas las crónicas de estas entidades que aparecen por África y que a veces mueren también en la tierra africana, y que de alguna forma se le ofreció comer de esa carne. Él la describe como que sabía a metal, a cobre. Enfermó terriblemente a la semana y estuvo al borde de la muerte, pero cuando sobrevivió a esa extraña enfermedad por comer carne de un dios, de un extraterrestre, entonces pudo decir que había aumentado enormemente sus sentidos y su inteligencia. Y esto es curioso porque Credo Mutua muestra en esa conferencia una serie de esculturas y de cuadros que él mismo ha creado, y también dice y asegura de que es capaz de crear armamento y propulsores para aviones. Yo con esto me quedé un poco alucinado. ¿Cómo es posible que este hombre pueda hacer todo eso? También dice que a raíz de todas estas experiencias su inclinación sexual cambió, se volvió bisexual y ve el mundo con otros ojos, mucho más amplio, mucho más espiritual. Hemos llegado al final de este videoprograma, pero no quiero acabar sin deciros que si os interesa esta historia, si creéis o no creéis en la historia, tenéis que ver la entrevista. Porque en la entrevista que está en YouTube, creo que dura 2 horas, pero la real son 6 horas, nos habla con una fuerza tan importante, con una fuerza que transmite tanto, que la verdad es el único factor que me hace replantearme la historia y creérmela. El ver la fuerza que tienen los ojos, en ver esa historia que transmite con miedo y dolor en algunas ocasiones, y que lo hace de forma pura, sin ninguna inconcurrencia, lo dice todo perfecto. Y me parece que ahí hay algo que este hombre le hace ganar mucha fuerza en su historia. Os insto a que veáis esa entrevista. Y nada, dicho esto, aquí acaba este videoprograma. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.